El día del juicio llegó envuelto en una atmósfera sofocante y cargada, como el aire pesado justo antes de que estalle una violenta tormenta de verano. El tribunal era un hervidero de periodistas con sus cámaras listas, fotógrafos buscando el ángulo más dramático y curiosos morbosos, todos reunidos en un circo mediático donde la reputación de alguien iba a ser devorada sin piedad alguna. Marta entró con un paso sorprendentemente firme, flanqueada por la presencia tranquilizadora de Alejandro Rivas, sintiendo el peso de 1000 miradas clavadas en su espalda, cada una con su propio veredicto ya formado y emitido. Al otro lado de la sala, los del Valle se sentaban como si fueran la realeza en su propia corte, rodeados por un séquito de abogados carísimos, y luciendo una expresión de confianza, que resultaba profundamente insultante para cualquiera que conociera la verdad. Gabriel la miró fijamente y le dedicó una sonrisa burlona, un gesto cruel que pretendía reducirla a la insignificancia, como si su mera presencia en ese lugar sagrado de la justicia fuera una broma de mal gusto que no merecía su atención. Don Fernando, en cambio, la observó con una frialdad analítica, como un entomólogo que estudia a un insecto raro justo antes de aplastarlo con el pulgar. El juez, un hombre de rostro severo y con una reputación de ser implacable, golpeó el mazo con fuerza, y un silencio denso y expectante cayó sobre la sala de forma casi instantánea. Este es el final del camino, pensó Marta, colocando instintivamente una mano protectora sobre su vientre apenas abultado. Pase lo que pase, lo enfrentaré con la cabeza alta. Por ti, mi pequeño, por nuestro futuro y por nuestra dignidad. El abogado principal de la familia del Valle, un hombre conocido en los círculos legales como el Tiburón, por su agresividad implacable y su historial casi perfecto de victorias, se levantó con una confianza teatral para sus alegatos finales. Su voz, potente y perfectamente modulada para la persuasión, llenó cada rincón de la sala, tejiendo una narrativa venenosa y meticulosamente diseñada para ser convincente. Pintó a Marta como una mujer calculadora y sin escrúpulos, una oportunista sin moral que había visto en lo que él llamó un incidente menor y magnificado hasta el absurdo, la oportunidad de oro para asegurar su futuro económico y el de su hijo no nacido. Presentó como prueba fotografías de Marta sonriendo en eventos sociales días antes del incidente, como si la capacidad de sentir felicidad fuera una prueba irrefutable de su carácter conspirador y falso. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Vean a esta mujer, señoría, distinguidos miembros del jurado. ¿Es este el rostro de una víctima traumatizada por un suceso terrible? ¿O es más bien el rostro de alguien que ha planeado cada paso de esta farsa con una frialdad escalofriante y calculadora? Cada palabra era un golpe certero, una humillación pública diseñada para demoler su credibilidad pieza por pieza. La describió como una empleada problemática con un historial inventado de quejas, una cazafortunas de manual que buscaba atrapar a un joven rico e ingenuo en su red de mentiras y engaños. Mi cliente, el joven Gabriel del Valle, es la verdadera víctima aquí, concluyó con un dramatismo digno de un actor de teatro consumado. Marta fue llamada al estrado. Mientras caminaba a esos metros que le parecieron kilómetros, sentía las piernas temblorosas, cada paso era un esfuerzo monumental bajo el peso de todas las miradas curiosas y juzgadoras que la atravesaban. El interrogatorio del abogado de los del Valle fue brutal, una auténtica carnicería verbal diseñada para quebrarla. Torció cada una de sus palabras hasta hacerlas irreconocibles, la acorraló con preguntas capciosas y malintencionadas, insinuando que su embarazo era una herramienta estratégica para generar lástima y presionar al jurado. No es cierto, señorita, que usted se acercó al señorito Gabriel de forma inapropiada y provocadora en repetidas ocasiones, buscando su atención. No es cierto que usted tropezó deliberadamente para provocar una reacción y luego poder victimizarse ante todos. Marta negó cada una de las viles acusaciones, su voz temblaba ligeramente pero se mantenía firme en su verdad. No, eso es una mentira absoluta. Él me agredió sin provocación alguna, de forma violenta y cobarde. Pero el abogado era un maestro consumado de la manipulación psicológica. Sacó a relucir su precaria situación económica, su reciente despido, pintando cada una de sus desgracias no como el resultado de las acciones de Gabriel, sino como un poderoso motivo para inventar toda esa historia y salir de la pobreza. La humillación era insoportable, sentía las mejillas ardiendo. No voy a llorar, pensó con una ferocidad desesperada, clavando las uñas en las palmas de sus manos hasta sentir dolor. No les daré esa satisfacción, no verán mis lágrimas. Cuando todo parecía perdido, y el aire de la sala se había vuelto irrespirable por el peso de las mentiras acumuladas,
Alejandro Rivas se levantó. Su calma era un oasis de serenidad en medio del desierto de hostilidad que lo rodeaba. No se dirigió al abogado contrario, ni siquiera malgastó una mirada en la familia del Valle. Sus ojos, serenos pero firmes, se fijaron en el juez y en los miembros del jurado, buscando su atención. Señoría, la defensa ha construido un impresionante castillo de naipes basado en la difamación, la especulación y el ataque personal más bajo. Han atacado el carácter y la moral de mi clienta porque saben perfectamente que no pueden atacar los hechos, que son irrefutables y claros. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero resonaba en el silencio con la fuerza inconfundible de la verdad. Ahora, con el debido respeto al tribunal, me gustaría presentar una última pieza de evidencia. Una que, confío, pondrá fin de una vez por todas a esta sarta de mentiras y calumnias. El abogado de los del Valle soltó una carcajada sonora y burlona. ¿Más pruebas? ¿Qué va a sacar ahora? ¿Una carta anónima de un admirador secreto? ¿Un diario de adolescente? Rivas lo ignoró por completo, como si no existiera, como si fuera un ruido de fondo sin importancia. Hizo una discreta seña a su asistente, quien se acercó y le entregó una pequeña bolsa de terciopelo negro. Con un gesto lento y deliberado, sacó el contenido y lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. La luz del tribunal se reflejó fugazmente en la superficie plateada y gastada del objeto. «Esto, señoría, es un simple medallón de plata», dijo Alejandro Rivas, su voz cortando el denso silencio de la sala con la precisión de un bisturí. Lo colocó con cuidado sobre el mostrador de pruebas, donde el pequeño objeto brilló con modestia bajo las luces potentes del techo. Un objeto sin un gran valor monetario, puedo asegurarlo, desgastado por el paso del tiempo y sobre todo, por el afecto de quien lo ha llevado consigo. La defensa probablemente dirá que esto no prueba absolutamente nada. Y, en cierto modo, tendrían razón, si no fuera por un pequeño pero crucial detalle que lo cambia todo. El abogado de los del Valle se puso de pie de un salto, interrumpiendo con una arrogancia que ya empezaba a sonar forzada y desesperada. «Protesto, esto es un circo». El abogado está perdiendo el valioso tiempo del tribunal con baratijas sentimentales que no tienen ninguna relevancia para el caso que nos ocupa. El juez frunció el ceño, visiblemente irritado por la interrupción y la falta de respeto. Protesta denegada. Continúe, abogado Rivas, pero le ruego que sea breve y vaya al punto. Rivas asintió con una gratitud contenida, sin perder la calma. Se acercó al objeto como si se tratara de una reliquia sagrada. Como decía, el verdadero valor de este objeto no está en el metal del que está hecho, sino en lo que representa, y más importante aún, en lo que tiene grabado en su reverso. Con un guante de algodón, le dio la vuelta con sumo cuidado. 2 iniciales. AR. Un murmullo incontrolable recorrió la sala como una ola. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Alejandro Rivas se giró lentamente hacia Marta, que seguía en el banquillo de los testigos, con el rostro pálido pero con la mirada fija en él, llena de una confianza renovada y una fuerza inesperada. Señora Marta, ¿podría decirnos por favor, a quién pertenecen estas iniciales grabadas en el metal? Marta respiró hondo, reuniendo todas sus fuerzas, y su voz sonó clara y firme en el silencio sepulcral que se había adueñado del tribunal. Pertenecen a mi esposo. Un jadeo colectivo, audible y sincronizado, recorrió la sala de punta a punta. El abogado de los del Valle estalló en una carcajada histriónica. Su esposo, qué conveniente. Un esposo fantasma que aparece mágicamente en el último minuto del juicio para salvarla. Señoría, esto es absolutamente ridículo. No existe ningún registro de ningún matrimonio, lo hemos comprobado. Rivas sonrió levemente, una sonrisa enigmática que no llegó a sus ojos. Ahí es precisamente donde equivoca, letrado. El matrimonio se celebró en una ceremonia estrictamente privada, y el registro se mantuvo confidencial por razones de seguridad personal y profesional de uno de los contrayentes. Hasta este preciso momento. Se acercó con paso decidido a la mesa del secretario del tribunal y depositó sobre ella un documento oficial con varios sellos. Aquí tiene el certificado de matrimonio, legal y debidamente registrado. Y en él, por supuesto, figura el nombre completo de su esposo. El juez tomó el documento, y sus ojos recorrieron las líneas con una creciente incredulidad. Su rostro, antes severo, palideció visiblemente ante lo que leía. Señoría, ¿podría por favor leer en voz alta para que conste en acta el nombre del esposo de la señora Marta?
pidió Alejandro Rivas, su voz ahora resonando con una autoridad que hizo que todos en la sala se estremecieran de anticipación. El juez tragó saliva con dificultad, sus manos temblaban de forma casi imperceptible al sostener el papel que tenía el poder de cambiarlo todo. Levantó la vista y miró directamente a don Fernando, una mirada que contenía una advertencia silenciosa, un mensaje que solo el patriarca pudo entender en toda su magnitud. Luego, su voz, grave y solemne, rompió el silencio insoportable. Según este documento oficial, la contrayente Marta García está legalmente casada con... Hizo una pausa que pareció durar una vida entera, un instante suspendido en el tiempo donde todo el poder y la influencia de la familia del Valle se evaporaron como el humo de una vela recién apagada. Comillas. Con don Armando Rivas. El nombre cayó en la sala como una bomba atómica. Armando Rivas. El juez supremo de la nación. El hombre más respetado, temido e incorruptible de todo el sistema judicial. El colega y superior directo de todos los jueces del país, incluido el que en ese momento presidía la sala. El caos estalló de forma instantánea y violenta. Los periodistas gritaban, los flashes de las cámaras explotaban como relámpagos incesantes. Gabriel se quedó completamente paralizado, su rostro una máscara de incredulidad y pánico absoluto. Don Fernando se levantó de un salto, su rostro congestionado por la ira y la humillación más profundas. «¡Es una trampa!», gritó con desesperación. «Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas». El juez golpeó el mazo una y otra vez, su rostro una mezcla de furia por el desorden y conmoción por la revelación, intentando restaurar un orden que se había hecho añicos para siempre. «Silencio, silencio en la sala o haré que la desalojen por la fuerza». Poco a poco, el ruido ensordecedor se fue apagando, reemplazado por un murmullo eléctrico y tenso, la vibración de una verdad demasiado grande para ser contenida entre esas cuatro paredes. El abogado de los del Valle estaba pálido como un fantasma, completamente sin palabras, su arrogancia desintegrada en un instante. Miraba a don Fernando como un perro perdido esperando una orden, una nueva estrategia, pero el patriarca solo podía mirar al frente, sintiendo cómo su imperio de poder y control se derrumbaba a su alrededor como un castillo de arena ante una marea implacable. La revelación no solo cambiaba el caso de forma radical, reescribía las reglas no escritas del poder en toda la nación. Marta ya no era una humilde camarera desamparada. Era la esposa de la figura judicial más poderosa del país. Y Gabriel no había agredido a una empleada cualquiera. Había atacado a la familia de un hombre que podía destrozar la suya con un solo golpe de mazo. La balanza de la justicia acababa de oscilar violentamente, y esta vez se inclinaba despieratago la podía de maza, lado de la verdad. El juez se aclaró la garganta, su voz ahora desprovista de toda la impaciencia y el desdén que había mostrado anteriormente hacia Marta. Miró al jurado, cuyos rostros reflejaban un asombro absoluto, casi cómico en su intensidad. Damas y caballeros del jurado, les pido que consideren esta nueva y crucial evidencia, y el contexto que proporciona a todo lo que han escuchado hoy aquí. Luego, se dirigió directamente a Gabriel del Valle, su voz fría como el acero de una navaja afilada. «Joven, acérquese al estrado». Gabriel se movió como un autómata, sus piernas apenas sosteniéndolo, su arrogancia juvenil reemplazada por un terror infantil y palpable que no podía disimular. Ya no era el heredero intocable de un imperio, era un niño asustado a punto de ser castigado severamente por sus actos. «Mire a esta mujer», ordenó el juez con dureza, señalando a Marta. «¿Sigue manteniendo que ella lo provocó? ¿Sigue manteniendo ante este tribunal que todo esto es una invención para sacarle dinero a su familia?» Gabriel abrió la boca para hablar, pero ningún sonido coherente salió de ella. Las mentiras que tan fácilmente habían fluido de sus labios durante todo el proceso, ahora se ahogaban en su garganta, atrapadas por el pánico y la certeza de su caída. Su silencio fue la confesión más elocuente y devastadora de todas. «Que conste en acta que el acusado se niega a responder», dictaminó el juez, con una severidad implacable. La falsa resolución se había desvanecido. Don Fernando observaba la escena desde su asiento, una furia impotente quemándole las entrañas y nublándole la vista. Toda su vida había operado bajo la creencia inquebrantable de que el dinero y el poder podían comprarlo absolutamente todo: silencio, lealtad, obediencia, e incluso la propia justicia.
Había construido un imperio colosal sobre los cimientos de esa creencia, un mundo a su medida donde las reglas que se aplicaban a los mortales comunes no se aplicaban a él ni a los suyos. Y ahora, en cuestión de minutos, todo se desmoronaba por culpa de una camarera insignificante y su matrimonio secreto con el único hombre en todo el país al que no podía comprar ni amenazar. «Me han engañado», pensó con una amargura que le sabía a veneno, su mente entrenada buscando desesperadamente una salida, una estrategia de contraataque, una última jugada maestra para revertir la situación. Pero no había ninguna, estaba completamente atrapado en una jaula que él mismo había ayudado a construir con su arrogancia. La conexión de Marta con Armando Rivas era un muro de granito infranqueable contra el que toda su influencia se estrellaba y se hacía mil pedazos. Cualquier intento de presionar al juez ahora, o de apelar más tarde, sería visto como un ataque directo al propio juez supremo, un suicidio político y empresarial en toda regla. Por primera vez en décadas, don Fernando del Valle se sintió completamente indefenso, un rey desnudo. El jurado no tardó ni 30 minutos en deliberar su veredicto. Cuando regresaron a la sala, sus rostros eran solemnes y estaban llenos de una nueva determinación, la certeza de estar haciendo lo correcto. El portavoz del jurado se levantó. El papel que sostenía en su mano temblaba ligeramente por la tensión del momento histórico que estaban viviendo. El silencio en la sala era absoluto, tan denso que se podía sentir físicamente, como una presión en el pecho. Cada persona contenía la respiración, esperando el veredicto que en el fondo ya todos conocían, pero que necesitaban oír en voz alta para poder creerlo y celebrar. En el caso del pueblo contra Gabriel del Valle, por el cargo de agresión con agravantes. Hizo una pausa dramática que pareció eterna, alargando el suspense hasta el límite. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable. Un grito ahogado de puro alivio escapó de los labios de Marta. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo y disciplina finalmente rodaron por sus mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de victoria, de justicia, de una paz largamente esperada. Al otro lado de la sala, Gabriel se desplomó en su silla. Un sonido gutural de desesperación animal saliendo de lo más profundo de su garganta. Don Fernando cerró los ojos por un instante, su rostro una máscara impasible que ocultaba la tormenta de rabia. El público en la sala estalló en aplausos y vítores, una ovación espontánea y catártica que celebró no solo la condena de un culpable sino la estrepitosa derrota de la arrogancia y la impunidad. El juez golpeó el mazo para restablecer el orden, aunque una leve sonrisa de satisfacción se dibujó fugazmente en sus labios, delatando sus verdaderos sentimientos. Gabriel del Valle, póngase en pie. Gabriel fue ayudado a levantarse por sus abogados, su cuerpo temblaba visiblemente, privado de toda su anterior soberbia y chulería. El juez lo miró con una severidad glacial, sin un ápice de compasión. Usted ha sido hallado culpable. Hable de un acto cobarde y brutal. Ha utilizado su posición de privilegio, no para construir o para ayudar, sino para destruir y humillar a los más vulnerables. Ha vejado a una mujer, ha puesto en riesgo la vida de un niño no nacido, y ha mentido descaradamente ante este tribunal, creyendo estúpidamente que su apellido le protegería de las consecuencias de sus actos. La voz del juez retumbaba en la sala, cada palabra era un martillazo sobre el ataúd de la impunidad de Gabriel. Este tribunal no puede ni debe tolerar tal desprecio por la ley y por la dignidad humana. Su crimen no es solo contra la señora Marta, es contra los cimientos mismos de una sociedad justa donde nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. El discurso del juez era una condena, no solo para Gabriel, sino para toda una clase social que se había creído intocable durante demasiado tiempo. Espero que esta sentencia sirva de lección, no solo para usted, sino para todos aquellos que creen que el poder les da derecho a pisotear a los demás sin consecuencias. Por lo tanto, continuó el juez, su voz alcanzando un crescendo solemne y definitivo que nadie en la sala olvidaría jamás, condeno a Gabriel del Valle a la pena máxima que permite la ley por este delito, 5 años de prisión incondicional, sin posibilidad de libertad bajo fianza, ni de ningún tipo de reducción de condena por buen comportamiento. Además, se le impone una indemnización a la víctima por daños morales y físicos, cuya cuantía será determinada en una vista posterior, y se le prohíbe de por vida acercarse a la señora Marta o a su hijo a menos de 500 metros. La sentencia fue como una onda de choque que recorrió la sala. 5 años. Nadie esperaba una condena tan dura, tan ejemplar. Era una declaración de intenciones, un mensaje claro y contundente de que los tiempos habían cambiado,
y la impunidad había terminado. Gabriel soltó un sollozo ahogado, el sonido patético de un niño mimado al que le quitan su juguete favorito. Dos alguaciles se acercaron con paso firme y le pusieron las esposas. El clic metálico de los grilletes al cerrarse resonó en el silencio, el sonido definitivo de su caída en desgracia. Mientras se lo llevaban, pasó junto a Marta. Sus miradas se cruzaron por un brevísimo instante. En los ojos de él, ya no había arrogancia, solo un vacío de desesperación. En los de ella, no había odio ni triunfo, solo una profunda y serena paz, la paz de la justicia cumplida. Mientras los alguaciles sacaban a un Gabriel sollozante y derrotado de la sala, don Fernando del Valle permaneció inmóvil en su asiento, como una estatua de granito erosionada por la furia y la incredulidad. Su rostro era una máscara de ira contenida, sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los reposabrazos de la silla. Había perdido. Y no solo había perdido el caso, había perdido su aura de invencibilidad, la armadura de poder y miedo que lo había protegido durante toda su vida. El escándalo sería monumental, lo sabía. Las acciones de sus empresas caerían en picado. Sus socios más leales le darían la espalda para salvarse. Sus enemigos, que eran muchos, olerían la sangre en el agua y se lanzarían a por él sin piedad. Esto no ha terminado, pensó con una rabia sorda, una promesa silenciosa que se hizo a sí mismo para no derrumbarse allí mismo. Apelaremos. Lucharemos hasta el final. Pero en el fondo de su ser, sabía que era el principio del fin. La revelación del matrimonio de Cara. Marta con el juez supremo, había cambiado las reglas del juego de forma permanente. Ya no podía mover los hilos desde las sombras. Ahora estaba bajo el foco más brillante y despiadado, y su poder, que se basaba en la discreción y la influencia oculta, se había vuelto completamente inútil. El imperio que construyó se desmoronaba ante sus ojos. Marta salió del tribunal y fue recibida por una multitud que la aclamaba como a una heroína, un símbolo de la lucha contra la injusticia. Los flashes de las cámaras eran cegadores, los micrófonos se agolpaban frente a su rostro, las preguntas se gritaban unas sobre otras en un caos ensordecedor. Pero por primera vez, no sintió miedo ni agobio. Sintió el calor y el apoyo de cientos de extraños que habían seguido su historia con el corazón en un puño, y que ahora celebraban su victoria como si fuera la suya propia, una victoria del pueblo. Una mujer mayor con el rostro surcado de arrugas y sabiduría, se abrió paso entre la multitud y le tomó la mano con fuerza. «Gracias», le dijo, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. «Gracias por no rendirte. Nos has dado esperanza a todas las que hemos sufrido en silencio». Marta sonrió, una sonrisa genuina y cansada, pero llena de una profunda gratitud. Alejandro Rivas la guió con cuidado a través del enjambre de periodistas hasta un coche oscuro, o que los esperaba con el motor en marcha. Al cerrar la puerta, el ruido del mundo se quedó fuera, amortiguado. En el silencio del vehículo finalmente se permitió respirar hondo. Apoyó la cabeza en el asiento de cuero y cerró los ojos, una sola lágrima de gratitud, rodando por su mejilla. Había sido la batalla más dura de su vida, pero había ganado. «Lo hemos conseguido, mi pequeño», susurró a su vientre. Esa misma tarde, el juez supremo Armando Rivas emitió un comunicado oficial que fue leído en todas las cadenas de televisión, paralizando el país. Con una elegancia y una contundencia que lo caracterizaban, confirmó su matrimonio con Marta García, describiéndola como una mujer de una integridad y una fortaleza extraordinarias que lo habían inspirado profundamente en su propia vida. Explicó que habían decidido mantener su relación en privado para protegerla de la presión y el escrutinio mediático que inevitablemente conllevaba su cargo público, un sacrificio que ella había aceptado con rantaria generosidad. Condenó en los términos más duros posibles la agresión sufrida por su esposa, calificándola de un acto de barbarie intolerable en una sociedad que se precie de ser civilizada y justa. Y concluyó con una frase lapidaria que fue portada en todos los periódicos al día siguiente: «La justicia no tiene apellidos ni cuentas bancarias. Hoy, me siento más orgulloso que nunca del sistema judicial al que sirvo. Y me siento más orgulloso que nunca del hombre que soy, gracias a la mujer excepcional que tengo a mi lado». El comunicado fue un golpe maestro. No solo legitimó su relación y silenció cualquier posible crítica, sino que reforzó su imagen de hombre íntegro. Y al mismo tiempo, fue el último clavo en el ataúd del imperio de la familia del Valle. El mensaje era diáfano: quien atacara a Marta lo atacaba a él y al sistema. El impacto de la sentencia y la revelación se extendió como una onda expansiva por toda la sociedad, mucho más allá de los círculos legales o empresariales.
El caso Marta contra Del Valle se convirtió instantáneamente en un símbolo, un punto de inflexión cultural que marcaría una época. La gente en la calle hablaba de ello con pasión, en los cafés, en las oficinas, en las redes sociales que ardían con comentarios y memes de apoyo. Se convirtió en un debate nacional sobre el privilegio, el abuso de poder y los límites de la justicia en un país dividido por la desigualdad. Las acciones de Del Valle Corp se desplomaron en la bolsa, perdiendo miles de millones en valor en cuestión de horas. Varios miembros de la junta directiva dimitieron en cascada, distanciándose públicamente de don Fernando y de su hijo para salvar sus propias carreras. Los jugosos contratos gubernamentales que sostenían gran parte de su imperio fueron puestos bajo una exhaustiva revisión por posible corrupción. La caída fue tan rápida y tan brutal como lo había sido su ascenso. El nombre Del Valle, que antes era sinónimo de poder, éxito y lujo, se convirtió de la noche a la mañana en sinónimo de vergüenza, corrupción y decadencia moral. Todo por lo que he luchado, destruido en un solo día, pensó don Fernando, solo en la inmensidad de su despacho, mientras veía en las noticias cómo su mundo se hacía pedazos sin poder hacer nada. Marta, lejos del ruido mediático y del caos que había desatado, se refugió en la paz de su hogar, un santuario de tranquilidad. Por primera vez en meses, se sintió completamente segura, libre de la amenaza que pendía sobre ella. La pesadilla por fin había terminado. Se sentó en el sofá, con una taza de té caliente humeando entre las manos, y miró por la ventana la lluvia que caía suavemente sobre la ciudad, limpiando el aire y las calles, como si la naturaleza también celebrara su victoria. Se sentía profundamente agotada, vaciada por la tensión acumulada durante tanto tiempo, pero también sentía una profunda sensación de paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Había hecho lo correcto, había honrado la promesa que le hizo a su hijo nonato, luchar con todas sus fuerzas por un mundo un poco más justo para él. El camino había sido doloroso, lleno de obstáculos, humillaciones y noches de insomnio, pero cada lágrima derramada y cada momento de desesperación habían valido la pena. Se tocó el vientre, sintiendo el suave y tranquilizador movimiento de su bebé, una promesa de vida nueva. Era un nuevo comienzo. Para ella, para su hijo, y quizás para muchas otras personas anónimas que habían visto en su lucha un reflejo de las suyas propias. Todo va a estar bien ahora, pensó, una sonrisa tranquila iluminando su rostro cansado. La tormenta había pasado. Alejandro Rivas la visitó esa noche, no como su representante legal, sino como un amigo querido, un aliado fundamental en su lucha. Le llevó una pequeña caja de regalo envuelta con un lazo sencillo y elegante. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, estaba el objeto de plata, ahora limpio y pulido, brillando como si fuera nuevo, restaurado a su antiguo esplendor. Pensé que querrías tenerlo de vuelta. Es un poderoso amuleto al parecer, dijo con una sonrisa cálida y cómplice. Marta lo tomó en sus manos, sintiendo el peso familiar y reconfortante del metal que la había acompañado en sus peores momentos. Gracias, Alejandro, por absolutamente todo. No lo habría logrado sin ti, sin tu fe inquebrantable en mí cuando nadie más creía. El abogado negó con la cabeza, con una humildad genuina. Tú lo hiciste todo, Marta. Yo solo te di las herramientas legales para que pudieras luchar. Tu fuerza, tu coraje, tu inquebrantable dignidad. Eso fue lo que realmente ganó el juicio. Se quedaron en silencio por un momento. Un silencio cómodo y lleno de significado. El mundo entero habla de ti, dijo él finalmente. Te has convertido, sin quererlo, en un símbolo de esperanza para muchísima gente. Marta miró el objeto en su mano, las iniciales AR, brillando suavemente bajo la luz de la lámpara. No se sentía como un símbolo. Se sentía simplemente como una mujer que había luchado por la seguridad y el futuro de su hijo. Y eso era más que suficiente. A los pocos días el restaurante de lujo donde todo comenzó, emitió un comunicado público pidiendo disculpas formales y sinceras a Marta. Le ofrecieron una compensación económica sustancial y su puesto de trabajo de vuelta, con un ascenso a jefa de sala y un considerable aumento de sueldo, en un intento desesperado por limpiar su imagen. El gerente que la había despedido de forma tan humillante fue destituido de su cargo de manera fulminante. Era una pequeña victoria en comparación con la del tribunal, pero muy simbólica. Mostraba que el miedo reverencial al poder de los del Valle se había roto para siempre.
Otras empresas que antes temblaban ante el simple nombre de don Fernando, ahora se sentían con la libertad de actuar con justicia y ética, sin temor a represalias. Marta rechazó amablemente la oferta de trabajo, por supuesto. Su vida había tomado un rumbo completamente diferente e inesperado, y ya no pertenecía a ese mundo. Pero aceptó la disculpa. Era un cierre necesario, un punto final a un capítulo doloroso y humillante de su vida. La vergüenza que había sufrido en ese comedor de lujo, bajo la mirada indiferente de los comensales, había sido vengada no con odio, sino con justicia y dignidad. El pasado está en el pasado, pensó, mientras leía la noticia. Ahora solo quiero mirar hacia el futuro. Y el futuro por primera vez en mucho tiempo se presentaba lleno de luz y posibilidades. Mientras Gabriel del Valle comenzaba su primer día en una celda fría y anónima, adaptándose a una nueva y brutal realidad donde su apellido no valía absolutamente nada, Marta comenzaba a planificar su nueva vida con un propósito renovado. La indemnización que recibiría sería considerable, más que suficiente para asegurar el futuro de su hijo y el suyo propio. Pero no quería que su lucha terminara en un tribunal. Sentía una responsabilidad, un llamado a usar su experiencia para ayudar a otros que no habían tenido su misma suerte ni sus mismos recursos. Habló con su esposo y con Alejandro Rivas sobre una idea que había estado creciendo en su mente: crear una fundación. Una organización sin ánimo de lucro que ofreciera apoyo legal y psicológico gratuito a empleados del sector servicios que sufrieran abusos y acoso por parte de personas en posiciones de poder. Un lugar seguro donde las voces de los invisibles pudieran ser escuchadas y amplificadas. Quiero que nadie más se sienta tan solo y tan desamparado como me sentí yo en aquel momento, les dijo, su voz llena de una nueva pasión y determinación. Su esposo la miró con un orgullo infinito reflejado en sus ojos. Es una idea maravillosa, mi amor. Y tienes todo mi apoyo incondicional. El juicio había terminado, pero la verdadera misión de Marta no había hecho más que empezar. Su dolor se estaba transformando en un legado de esperanza. La Fundación Esperanza abrió sus puertas y, desde el primer día, se convirtió en un faro de actividad, un imán para historias de injusticia que habían permanecido demasiado tiempo en silencio. Mujeres de todo el país comenzaron a llegar, algunas con los ojos llenos de lágrimas, otras con una rabia contenida, pero todas con una chispa de esperanza renovada en sus miradas. El primer caso que la Fundación llevó a juicio fue el de Elena, una cocinera de un prestigioso hotel despedida por denunciar el acoso de su jefe, una historia con ecos inquietantes del propio calvario de Marta. El hotel, propiedad de un conglomerado poderoso, luchó con las mismas tácticas de difamación que los del Valle habían empleado. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Elena no estaba sola. Tenía a su lado al formidable equipo legal de la Fundación, con Alejandro Rivas supervisando la estrategia. La victoria fue rotunda y sentó un precedente crucial. Gracias, Marta, le dijo Elena abrazándola con fuerza. Comillas. Me devolviste la dignidad. Marta sonrió, sintiendo que esa victoria era tan suya como la que había conseguido meses atrás. Años después, una joven abogada recién incorporada se le acercó. Señora Marta, estudié Derecho por usted. Su historia me inspiró a luchar por los que no tienen voz. Marta le sonrió. Entonces, ya ha valido la pena, respondió. Pero recuerda, no luches por ellos, lucha con ellos. La verdadera fuerza viene de caminar juntos. La caída del Imperio del Valle fue tan espectacular como había sido su ascenso. Una lección de gravedad que nadie en el país olvidaría. La condena de Gabriel fue solo el principio. El escándalo destapó una red de corrupción, sobornos y prácticas empresariales dudosas que se había extendido durante décadas. Don Fernando, despojado de su aura de intocable, se vio acosado por investigaciones fiscales, demandas de antiguos socios, y el desprecio unánime de la sociedad, que antes lo había venerado. Vendió empresas a precios de saldo para pagar deudas y multas, sus mansiones fueron embargadas, y su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza y fracaso moral. Un día, Marta lo vio en las noticias, saliendo de un juzgado, rodeado de periodistas. Se veía más viejo, encorvado, la arrogancia reemplazada por una amargura visible. Años más tarde, la noticia de su muerte apareció como una breve nota en las páginas interiores de los periódicos. Murió solo, en una mansión casi vacía, olvidado por la mayoría. Marta leyó la noticia sin sentir alegría, pero sí una profunda sensación de justicia poética. Nadie es demasiado grande para caer, pensó, mientras recordaba al hombre que intentó comprar su silencio. La justicia, a veces, tarda,
pero siempre llega. El dinero puede comprar un palacio, pero no puede comprar la paz interior, y sin paz, no se tiene nada. Él había elegido su propio camino. Mientras la fundación crecía, la vida de Marta con Armando era un refugio de normalidad y amor profundo. Él nunca intentó eclipsarla ni dirigir sus decisiones. Era su mayor admirador, su confidente, el puerto seguro al que siempre podía regresar después de un día de batalla. A menudo por la noche, cuando el pequeño Alejandro ya dormía, se sentaban juntos en el porche, mirando las estrellas en silencio, disfrutando de la paz que tanto les había costado conseguir. Con el tiempo, Armando se jubiló de su puesto como juez supremo, dejando un legado de integridad. Su discurso de despedida fue breve, pero dedicó sus últimas palabras a su esposa, que lo miraba desde el público. Durante años, he servido a la justicia desde el estrado más alto de esta nación, dijo, con la voz embargada por la emoción. Pero la lección más grande sobre la verdadera justicia no la aprendí en un libro de leyes, sino de una mujer extraordinaria que me enseñó que la ley sin compasión es solo un conjunto de reglas vacías, y que la dignidad no es un privilegio, sino un derecho inalienable de todo ser humano. La ovación fue atronadora. Marta sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras la gente a su alrededor se ponía de pie para aplaudir. Esa noche Armando le susurró al oído: «Ahora empieza nuestro verdadero viaje juntos. Sin secretos, sin miedo, solo nosotros». Y Marta supo que había encontrado su puerto definitivo. El pequeño Alejandro crecía en un hogar lleno de amor y un profundo sentido de la justicia. Desde muy pequeño, absorbía la lección de que el propósito de la vida era ayudar a los demás y defender a los más débiles. Un día, cuando Alejandro tenía 4 años, estaban en el parque. Un niño más grande empujó a una niña y le quitó su juguete. Alejandro, sin dudarlo, se acercó al niño. Lo miró a los ojos y le dijo con una seriedad impropia de su edad: «Eso no está bien. No se hace daño a los demás. Devuélvele su juguete». El niño, sorprendido por su aplomo, lo hizo. Marta observó la escena, con el corazón hinchado de orgullo. «Ese es mi hijo», pensó, con lágrimas en los ojos. Años después, cuando ya tenía 7, la pregunta inevitable llegó. «Mamá, ¿por qué la gente te saluda por la calle como si te conociera?», le preguntó mientras paseaban. Marta se agachó para mirarlo a los ojos. Le contó con palabras sencillas que, antes de que él naciera, una persona le había hecho daño, y que ella tuvo que ser muy valiente para defender lo que era correcto. Alejandro la escuchó con atención. «Entonces fuiste como una superheroína, mamá». Marta lo abrazó con fuerza. «No, y amor. Los superhéroes no existen. Solo existen personas normales que, a veces, eligen hacer cosas extraordinarias por las personas que aman». Su historia se había convertido en una fábula. La fama de la fundación trascendió las fronteras, convirtiéndose en un modelo a seguir a nivel internacional. Delegaciones de otros países viajaban para estudiar su estructura, buscando replicar su éxito en sus propias sociedades. Marta fue invitada a hablar ante organizaciones mundiales, compartiendo su experiencia no como una víctima, sino como una agente de cambio. Al principio, la idea de hablar en público ante audiencias tan importantes la aterrorizaba, una sensación que la transportaba de vuelta a su antigua inseguridad. «No soy una oradora, Armando», le confesaba, llena de dudas paralizantes una noche antes de un importante discurso en Ginebra. «Soy solo una camarera que tuvo suerte. ¿Qué puedo enseñarles yo a ellos?». Él siempre la tranquilizaba con la misma respuesta, una y otra vez, con paciencia infinita. «No hables como una experta, mi amor. Habla como Marta, cuenta tu historia. La verdad tiene una elocuencia que ninguna retórica puede igualar». Y así lo hizo. Sus discursos eran sencillos, directos, cargados de una emoción cruda y genuina que silenciaba auditorios enteros. Hablaba del miedo, de la soledad, de la humillación, pero también de la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Su mensaje resonó, inspirando la creación de organizaciones similares en lugares que nunca habría imaginado. La pequeña onda que había creado se había convertido en un tsunami de cambio. Con el paso de los años, el restaurante de lujo donde todo comenzó, se enfrentó a una crisis de reputación de la que nunca se recuperó. A pesar de los cambios de nombre y de dirección, el estigma del incidente del Valle permaneció como un fantasma que ahuyentaba a la clientela. Finalmente, el local cerró sus puertas, un monumento silencioso al ego caído de sus antiguos dueños.
Unos meses después, un cartel apareció en su fachada. Próxima apertura. Centro de Formación y Capacitación de la Fundación Esperanza. La noticia fue recibida con una oleada de aprobación pública. La fundación compró el edificio a un precio simbólico, y lo transformó por completo, borrando hasta el último vestigio de su opulento y frío pasado. Donde antes había candelabros de cristal y arrogancia, ahora había aulas luminosas y salas de reuniones. Donde antes se servían platos caros a la élite, ahora se enseñaban derechos laborales y se ofrecía apoyo psicológico gratuito. Era el acto de justicia poética definitivo. Oroba. Marta estuvo presente el día de la inauguración, cortando la cinta. Miró el espacio, ahora lleno de vida y propósito. El lugar que había sido el escenario de su mayor humillación, se había convertido en el símbolo más poderoso de su victoria. A veces, dijo a los periodistas con una sonrisa serena, los lugares también merecen una segunda oportunidad para hacer el bien. El círculo se había transformado. La relación de Marta con Alejandro Rivas evolucionó de una alianza profesional a una amistad profunda y duradera. Él se convirtió en el padrino del pequeño Alejandro y en un miembro más de la familia, un tío honorario cuya sabiduría y humor eran siempre bienvenidos. A menudo bromeaba diciendo que el caso del Valle había sido, a la vez, el más fácil y el más complicado de toda su ilustre carrera legal. Fácil, porque la verdad estaba de vuestro lado de una forma tan abrumadora que era casi poética, le explicó una vez a Marta mientras tomaban un café en el jardín de ella. Y complica, porque no luchábamos solo contra un abogado o una familia, sino contra un sistema entero de privilegios arraigados durante siglos. Fue como intentar derribar una montaña con un pequeño martillo de geólogo. Marta sonrió, recordando la tensión de aquellos días. Bueno, pues parece que tenías un buen martillo. Él se rió, una carcajada genuina. No, Marta, yo solo sostuve el martillo. La fuerza que lo impulsó fue la tuya. Nunca lo olvides. Esa era la dinámica entre ellos, un respeto mutuo y una comprensión que no necesitaba de muchas palabras. Reconoció desde el primer momento la fuerza que había en ella, y simplemente se puso a su servicio, un instrumento de la justicia. Su lealtad había sido crucial, y Marta se aseguró de que el mundo lo supiera. El legado de Marta no solo se midió en casos ganados, sino en un cambio cultural profundo. Su historia, repetida en innumerables artículos y documentales, se filtró en la conciencia colectiva. La gente empezó a mirar a los trabajadores del Mumia 2 Servicios de otra manera, no como sirvientes invisibles sino como seres humanos con una dignidad que merecía ser respetada. Los empleadores, temerosos de un escándalo similar, empezaron a tomarse más en serio las quejas de abuso. Se empezó a hablar del efecto Marta, un fenómeno social que describía este nuevo clima de respeto. 10 años después, este cambio cultural se solidificó en ley. El Parlamento, tras un debate nacional impulsado por la Fundación Esperanza, aprobó una legislación revolucionaria que establecía protecciones sin precedentes para los empleados, endureciendo las penas para los agresores. Aunque su nombre oficial era largo y técnico, la gente en la calle la bautizó popularmente como la Ley Marta. Ella vio la promulgación desde su casa, rodeada de su familia. No sintió euforia, sino una profunda y tranquila satisfacción. Su lucha personal se había transformado en un escudo protector para millones. Su dolor se había convertido en un derecho. Y su nombre, el Torpen Torprecadas, de una humilde camarera, quedaría grabado para siempre en la historia de la justicia de su país. ¡Qué increíble viaje! Un día, mientras ordenaba un viejo joyero, Marta encontró el pequeño objeto que lo había empezado todo. Hacía años que no lo veía. Tomó el objeto de plata en sus manos, su superficie ahora más lustrosa por el paso del tiempo, y sintió el peso familiar en la palma de su mano. Las iniciales, AR, seguían allí, un testimonio silencioso de un amor que había sido su ancla en la peor de las tormentas. Ya no necesitaba llevarlo puesto. Su matrimonio con Armando ya no era un secreto, y su propia fuerza ya no dependía de un amuleto externo para sentirse segura. Pero el objeto seguía teniendo un poder simbólico inmenso, una cápsula del tiempo que contenía miedo, amor y una valentía insospechada. Era un recordatorio de que, a veces, las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes pueden contener la clave de nuestro destino. Un simple regalo de amor, pensó mientras lo observaba brillar bajo la luz, se convirtió en la prueba que lo cambió todo. Se convirtió en el arma que derribó un imperio. Lo guardó de nuevo en su caja,
no como una reliquia de un pasado doloroso, sino como una lección para el futuro. Nunca se debe subestimar el poder de los pequeños gestos de amor, pues pueden cambiar el mundo. Su vida era la prueba viviente de esa verdad inmutable. La vejez llegó a Marta y a Armando de forma serena, como un atardecer dorado después de un día pleno y significativo. Pasaban sus días rodeados de sus hijos y nietos, en la casa cuyo jardín ahora era un frondoso paraíso que ellos mismos habían cultivado. La Fundación Esperanza era una institución sólida, dirigida por una nueva generación de líderes apasionados que continuaban su legado con la misma dedicación y fervor. A veces, sentados en el porche, leían en las noticias sobre los nuevos casos que la Fundación ganaba, sobre los cambios legislativos que seguían impulsando, y sonreían con complicidad. Habían plantado una semilla, y ésta se había convertido en un bosque inmenso que daba sombra y cobijo a miles de personas. Una tarde, su nieta mayor, una joven brillante que estudiaba Derecho con la intención de unirse a la Fundación, se sentó con ellos. «Abuela», le dijo, «en la universidad estudiamos tu caso como un hito en la historia judicial de este país. Es el caso fundacional del Colegiana. Recho a la dignidad laboral. ¿Cómo te sientes al saber que eres parte de los libros de historia?» Marta miró a Armando, sus manos arrugadas entrelazadas, y una sonrisa tranquila iluminó su rostro. «Los libros de historia son importantes, querida», respondió con su voz suave. «Pero la verdadera historia está aquí, en las risas de nuestros nietos, en la paz de este jardín, en saber que dejamos un mundo un poquito mejor de como lo encontramos». 15 años después del juicio que sacudió los cimientos de la élite del país, el impacto de la Fundación Esperanza era inconmensurable. La organización había abierto oficinas en cada una de las principales ciudades, convirtiéndose en el recurso más importante para la defensa de los derechos laborales. Había proporcionado asistencia legal gratuita a más de 3.000 mujeres y hombres, logrando sentencias favorables en un asombroso 95% de los casos. Pero las métricas no contaban toda la historia. La Fundación no solo ganaba en los tribunales, sino que también ofrecía apoyo psicológico y programas de reinserción laboral, entendiendo que la justicia era la restauración completa de la dignidad. Marta, aunque ya no gestionaba el día a día, seguía siendo el alma de la organización. Su historia personal se había convertido en un poderoso símbolo de esperanza, un faro que guiaba a otros a través de la oscuridad. Su hijo Alejandro, ahora un joven inteligente y compasivo que estudiaba para ser abogado, era el vivo reflejo de los valores por los que ella había luchado. La victoria de Marta no había sido solo para ella, sino para él y para las miles de personas que, gracias a su valentía, habían encontrado la fuerza para levantar la voz y reclamar lo que les pertenecía por derecho propio. Su legado no estaba escrito en piedra, sino en las vidas transformadas. La historia de Marta nos enseña una verdad tan simple como poderosa. La dignidad no es algo que se pueda comprar, vender o arrebatar. Es la esencia misma de nuestro ser, una llama interior que, incluso en la más oscura de las tormentas, se niega a extinguirse. Nos demuestra que el verdadero poder no reside en la riqueza o en un apellido influyente, sino en el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando el mundo entero nos dice que es imposible. El arrogante heredero creyó que podía pisotear a una mujer indefensa, sin saber que en su vientre no solo crecía un niño, sino también una fuerza imparable de amor de madre capaz de derribar imperios enteros. La verdad, aunque a veces susurre tímidamente, siempre encuentra la manera de hacerse oír, y ninguna mentira, por muy alto que se grite, puede silenciarla para siempre. En un mundo que a menudo valora más la apariencia que la sustancia, el viaje de Marta nos recuerda que la integridad es el único tesoro que realmente perdura con el tiempo. Y que un solo acto de valentía, por pequeño que parezca, puede encender una luz de esperanza tan brillante que ilumine el camino para miles de personas que vienen detrás. Porque al final del día, la justicia no es un privilegio para los poderosos, es un derecho para todos y cada uno de nosotros.